El siguiente artículo que voy a exponer es el artículo 5 de pirólisis, titulado como Mezclas de aceite de pirólisis de semillas de mahua como combustible alternativo para servicios de motores diésel. Mi nombre es Carlos Esteban Pinzón Amaya, actualmente estoy estudiando mecánica industrial en la Universidad de EXI, Bogotá, Colombia. Introducción. En la introducción encontramos un incremento de la población y un incremento en la demanda energética y aumento de emisiones por el uso de combustibles fósiles y energías no renovables. Esta es una problemática evidente y que actualmente se está estudiando porque en algún momento de la historia, al ser energías no renovables, se van a agotar. Por ello, es que a partir de la biomasa se posiciona en la última década el biodiesel. La biomasa a partir de semillas de tamarindo, granada, cereza, naranja, algodón, en base a un tratamiento de pirólisis en combinación con el diésel, podemos usar este combustible. Podemos usar semillas comestibles y no comestibles en la pirólisis, pero estas necesitan un tratamiento eliminando humedades y compuestos no deseados, los cuales no sean beneficiosos para la combustión dentro de un motor. En el artículo se trata la semilla oleaginosa de mahua, que es cultivada en la India. En el artículo se utilizan mezclas de aceite pirolítico de semilla de mahua del 10% al 40% en intervalos del 10% con diésel puro, y se utilizó un motor 4 tiempos de inyección directa monocilíndrico. Metodología experimental. En la producción del aceite pirolítico, la semilla de mahua, se utilizó un reactor semi-batch. Este se utilizó porque su fácil acceso a los parámetros como temperatura y adiciones de material lo permitían con facilidad, por eso se eligió este reactor. Como primer punto tenemos el tanque de acero inoxidable con una longitud de 17,5 centímetros de diámetro y un interior de 4,7 y 5 centímetros. Este último parámetro indica el grosor de las paredes del acero. Como segundo punto tenemos las muestras de grano en forma de polvo, aproximadamente de 0,5 milímetros, y esto controlado por un sensor sensible a la temperatura dentro del reactor para poder controlar los parámetros de temperatura y poder ser medidos. Además, las temperaturas fueron alrededor de los 450 a 600 grados centígrados con una velocidad de cambio de 20 grados centígrados. Esto indica que la temperatura fue cambiando de 20 grados centígrados hasta llegar a los 450 o a la temperatura deseada. Se suministró un gas nitrógeno dentro del reactor. En la siguiente diapositiva vamos a ver un diagrama del reactor. En esta diapositiva podemos encontrar el diagrama del reactor semi-batch, el cual tiene conectado 3 líneas. Estas 3 líneas son el sensor de temperatura. Este es el cilindro del tanque de nitrógeno conectado con una línea hacia el reactor, el cual ayuda a que todas las reacciones químicas que ocurren con las semillas de mahua sean completadas y puedan pasar a la siguiente línea en forma de gas. Y esto que podemos ver acá es un radiador, el cual condensa el gas, que es aceite pirolítico, en líquido para que sea obtenido en forma líquida en esta probeta. Configuración experimental del motor. Encontramos que se utilizó un motor monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire con inyección directa y una potencia de 4,4 kW a 1500 revoluciones. En este motor se le adicionaron sensores de demás para determinar los compuestos químicos y la potencia que arroja el motor para poder ser medida y poder tener unos resultados para llegar a unas conclusiones a partir de estos resultados sobre el uso del aceite pirolítico bajo las mezclas, como les indiqué anteriormente, del 10% de aceite pirolítico, 20, 30 y 40%.
Resultados y discusión. Propiedades físicas del aceite pirolítico en comparación al diésel puro. La tabla 1 nos muestra una mayor densidad y viscosidad, mayor punto de inflamación, aumento del punto de combustión y baja cantidad de acetano del aceite pirolítico en comparación al diésel puro. Estos datos nos arrojan puntos a observar y a determinar, ya que el motor diésel va a ser su funcionamiento principal de ignición de combustible bajo compresión. Vamos a tener un retardo en la ignición de combustible con el aceite pirolítico en comparación al diésel puro, ya que el motor a combustión a gasolina, al tener bujías, la ignición de combustible es controlada por las bujías, pero en el motor diésel, al ser comprimido ese combustible, la ignición empieza por la compresión de este combustible. La opacidad del humo con respecto al poder de frenado. Aquí podemos ver una disminución importante en la opacidad del humo respecto al diésel en comparación del aceite pirolítico al 10, 20, 30 y 40%, siendo la diferencia más notable en el aceite pirolítico de la semilla de mahua al 30%, el cual nos dio un resultado de 7,4% a diferencia del aceite, ya que al tener una alta viscosidad, el combustible no es pulverizado correctamente, el cual hace una combustión deficiente y por esto es arrojado el resultado de la opacidad del humo. La semilla de mahua en comparación con la caranja arrojó un 84% de material volátil, el cual a comparación de las semillas es adecuado para el proceso de conversión termoquímica. Las temperaturas oscilaron entre las 450 a 600 grados centígrados, pero el mejor rendimiento de aceite pirolítico se obtuvo a 525 grados centígrados. Este aceite se caracterizó por tener un color marrón denso que comprende a otros compuestos y es más denso. La viscosidad de la mezcla aumenta como lo vimos en la anterior tabla. El encendido del aceite pirolítico con diésel comienza poco después que el diésel convencional a plena carga. Esta se debe a un menor número de acetanos y baja volatilidad del aceite pirolítico debido a la mayor densidad del aceite pirolítico. El retraso del encendido aumenta con el aumento del aceite pirolítico. La duración de la combustión aumenta con el aumento del aceite pirolítico y diésel debido a los compuestos y su mayor punto de ebullición y menor número de cetanos en comparación al diésel. La alta viscosidad del aceite pirolítico causa una pulverización deficiente y gotas de combustible más grandes, el cual nos va a afectar en la combustión dentro del cilindro. En la tabla 3 encontramos la presión del cilindro bajo el ángulo del cigüeñal. La presión del cilindro aumenta en comparación a las mezclas mayores de aceite pirolítico de 10, 20, 30%, a excepción del 40%, en el cual caen un poco los bares. Estos se encuentran aproximadamente 75, 74, 74,1 bares y el aceite pirolítico al 40% se encuentra a 65,5 bares. En la tabla 3 nos muestra emisiones del aceite pirolítico diésel en comparación al diésel. Aquí se evidencia un aumento considerable de las emisiones dependiente al aumento de las mezclas del aceite pirolítico con diésel debido a la combustión incompleta a causa de la deficiente atomización del combustible y su baja volatilidad, como lo mencionamos anteriormente, su deficiente atomización debido a su alta viscosidad. Y como aumenta el aceite pirolítico, aumenta la viscosidad del combustible y una deficiente atomización, la cual se ve reflejada en las emisiones de monóxido de carbono. El mejor rendimiento se obtuvo en las temperaturas que oscilaron entre los 400 grados centígrados y los 600 grados centígrados, y la temperatura en la cual nos arrojó un mayor porcentaje de aceite pirolítico fueron 525 grados centígrados
a un 48,65%. El aceite pirolítico muestra una alta viscosidad, bajo contenido de acetano, el cual no es adecuado para el funcionamiento ni la atomización de este combustible en un motor cíclico a base de diésel, teniendo en cuenta que este no tiene modificaciones para las mezclas con el aceite pirolítico y diésel. La combustión del aceite pirolítico y diésel es más lenta debido a su bajo número de cetanos y baja volatilidad y mayor densidad respecto al diésel. Este punto ya lo expliqué, ya que el motor diésel funciona bajo compresión en la cámara del cilindro y este no tiene un número punto como lo tiene el motor a gasolina, bujías, el cual es un valor o factor que se puede controlar bajo la inyección de electricidad de las bujías, el cual otorga a este motor pues la ignición del combustible, el cual es transformado a la energía cinética a través del cigüeñal y ese proceso. Las emisiones de monóxido de carbono aumentaron respecto al aumento de la mezcla del aceite pirolítico, como lo vimos en la anterior tabla, en comparación al diésel puro, lo cual no es beneficioso para este proceso. Además, se encontró una disminución marginal de la opacidad del humo del 7,4% para el aceite pirolítico al 30% en comparación al diésel a plena carga. Por último, se recomienda solamente mezclar el aceite pirolítico con diésel puro hasta un 30% de aceite pirolítico para un mejor rendimiento sin realizar modificaciones al motor en base al rendimiento y emisiones del diésel. En el segundo artículo, aceite de pirólisis de madera como combustible en una central diésel. En este artículo se estudia el aceite de pirólisis en una planta de motor diésel. Este artículo menciona la biomasa como un potencial sustituto del combustible fósil y energías no renovables. Además, el autor justifica la investigación con el fin de comprender los componentes químicos del combustible a partir de la biomasa, con el objeto del cual se ajustaría mejor a las necesidades en la actualidad, pero este dispone un problema como la viscosidad y la densidad de los aceites de pirólisis y su desconocimiento de sus propiedades químicas, ya que los inyectores del combustible no realizan la pulverización completa, afectando la combustión dentro del cilindro del motor diésel, ya que en este no se realizan modificaciones. Sin embargo, los estudios realizados con pirólisis de madera en el motor de planta diésel arrojaron resultados positivos, sin variaciones significativas en la combustión ni emisiones del monóxido de carbono. Por último, se deben realizar las investigaciones más exhaustivamente en este artículo, como lo menciona, sobre los aceites de pirólisis, ya que estos cambian sus propiedades para verificar su rendimiento y emisiones con el fin de ser aplicados a la industria y a nuestros motores a base de diésel. Aquí podemos encontrar la bibliografía anexa del artículo 1, que es el artículo 5 expuesto, y la 2, que es el artículo anexo. Gracias por su atención.